grato si continuamos por el camino que estamos. Pero muchas cosas que encontramos en la novela también ya están ocurriendo en la actualidad, ya no es tanto distopía, ya es realidad, ya estamos inmersos en esta realidad que en algún momento se planteó en esta novela como ficción, pero que todavía podemos cambiarla para no llegar a ese futuro que nos plantea. Y en ese sentido, bueno, pues la novela puede ser predictiva o puede ser preventiva según nosotros lo decidamos, y al mismo tiempo, esta novela la podemos leer simplemente como un texto literario de una manera muy gozosa, muy dinámica, muy interesante, muy atractiva, porque es una lectura adictiva en realidad, o podemos echarnos un clavado un poquito más a fondo para encontrar otro tipo de mensajes que también nos competen como sociedad. La novela está habitada por personajes cercanos al esperpento. Tenemos entre los protagonistas a un enano muy guapo él y muy fornido, que se disfraza de Superman. Tenemos en contraparte a un gigante que es exluchador, ¿no? de nombre Veneno en la novela, un par de mellizas que hablan al unísono y además parece que están sincronizadas en la mente porque dicen lo mismo cuando hablan y nadie sabe quién es quién, o sea, uno intuye que es una pero a lo mejor es la otra. Está también por ahí una abuela que es un personaje bastante interesante, bastante real, que se niega a aceptar los cambios que le está imponiendo la realidad y prefiere renunciar a ellos de una manera dramática. Hay un clarividente también por ahí que se mete a la política, aprovechando ahí los contactos que tiene con los grupos económicos de poder, como siempre ocurre, como está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Como lo vemos con estos influencers que se llaman ahora, que están apoyados por grupos económicos, por intereses económicos o por grupos de poder y que los encumbran, pero que pierden el piso de repente porque piensan que realmente son poderosos y que la gente los quiere y están interesados en su discurso, cuando en realidad pues son marionetas, no son payasos, así les llama Imanol en la novela. Y porque es una novela también que está habitada de payasos en ese sentido y de mandriles por el otro lado, que vendríamos siendo parte de la sociedad consumista, que es en lo que nos hemos convertido y que también está por aquí señalado. Es un libro que nos habla de problemas que tenemos en la actualidad, como la contaminación del agua, que es algo que debemos de tomar realmente en serio, pero que estamos distraídos en muchísimas cosas que nos alejan el pensamiento de estas cuestiones y se las delegamos a otras personas, como si no nos atañera, ¿no? Lo único que nos atañe es abrir la llave o ir a la tienda y comprarla y saber que hay agua, pero no nos importa todo lo que existe detrás de ella, ¿no? Y en contraparte, pues también están estos grupos de poder en la novela, representados por una gran farmacéutica y la industria minera, ¿no? Que están contaminando estas aguas y que no hacen nada para resolver los problemas que están generando, ¿no? Se están terminando el agua y que además están produciendo drogas para garantizar la felicidad de la gente, ¿no? En este caso el fenta, que así se llama, que es el fentanilo a fin de cuentas, ¿no? Este opiáceo que mantiene a la gente sonriendo todo el tiempo, aunque por dentro estén que se les lleve el carajo, pues están muy contentos, todos sonrientes en la terrible realidad que están viviendo, un poco como nosotros en la actualidad, solo que nuestras drogas son distintas. Nuestras drogas ahora se llaman videojuegos, se llaman internet, se llaman redes sociales, se llaman teléfonos inteligentes, que habría que ponerlo ahí en tela de juicio también, en ese sentido. Una sociedad que retrata aquí también, donde hay una ausencia de espíritu crítico, donde este espíritu crítico se le está delegando también a otras personas, donde hay personajes ambiciosos que en apariencia son buenos, pero que terminan entregados también pues no sé si por necesidad o por gusto o por qué al sistema. Pero bueno, yo quisiera que nos platicara un poquito al respecto, Imanol. No, pues muchísimas gracias, Salvador, por esta introducción a la novela. Ahorita seguimos dialogando. Genial, gracias a la brigada y al fondo, por supuesto, por estos maravillosos esfuerzos que hacen en pos de la lectura, del libro, de la literatura. Así que bueno, encantado de estar aquí otra vez de nuevo en esta maravillosa feria. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con el calorón. Nómadas. Bueno, sí, Nómadas se supone que es una novela ubicada en un futuro más o menos cercano, un futuro a 40 años, pero es curioso, yo terminé esta novela en mayo más o menos del 2020 y salió publicada por el COVID y se cruzó
¿no? Se cruzó la pandemia, etcétera, salió publicada en noviembre de 2021, es decir, casi 2 años después. En esos 2 años, en esos casi 2 años, yo sentía cómo la novela que estaba ubicada, cómo el universo de Nómadas estaba ubicado a 30, 40 años, cómo se iba acercando, y ese futuro que yo especulé para esta novela, en cuestión de año y medio se había acercado muchísimo, y de pronto sentía como la novela, en lugar de ser una novela que hablara de un hipotético futuro bastante terrible, hay que decirlo, se había convertido en una novela que hablaba de un presente o de un futuro casi inmediato, un futuro que está aquí, a la vuelta de la esquina, bastante terrible, también hay que decirlo, ¿no? Nos guste o no. Entonces, bueno, primero esta sensación de que la novela se convirtió en una novela que habla del presente. En clave de futuro, sí, en clave de distopía, en clave de esto pudiera sucedernos. ¿Qué es lo que permite de alguna manera la ciencia ficción? Esto es cyberpunk, más o menos, se puede ubicar dentro de la ciencia ficción, dentro del subgénero cyberpunk, dentro de las distopías políticas. Lo que te permite es hablar del presente, pero exagerarlo, ¿no? Llevarlo al límite, como está ubicado en el futuro, ¿no? Esta historia está ubicada en un hipotético futuro. De alguna manera, lo que nos está sucediendo en el presente, yo lo pude llevar lo pude caricaturizar por momentos, recurrir al esperpento, a la farsa, porque es una novela en clave de humor muy negro, negrísimo, pero humor al fin de cuentas, ¿no? Todos estos personajes que son tan contrastantes como el Supermancito y el Gigante Veneno, esta científica Zuhich, la doctora Zuhich, que habla en términos de que al principio está al servicio de una corporación, y cómo la ciencia se pone al servicio del poder y nos cuenta o nos dice lo que el poder quiere que nos cuente y nos diga, ¿no? Este personaje hace un poco parodia de todos estos científicos que se han vendido descaradamente a los intereses transnacionales, al gran capital, y que por ejemplo han negado el cambio climático sistemáticamente, ¿no? Y lo siguen negando, es decir, todavía hay sectores de la ciencia que niegan el cambio climático porque así les conviene a los grandes, a las empresas extractivistas, a los consorcios energéticos, etcétera, ¿no? Farmacéuticas. A las farmacéuticas. Entonces bueno, esta doctora Zuhich representa un poco esto, ¿no? Como la ciencia es al final una empleada del gran capital. Bueno, eso es este supuesto futuro deformado, llevado al límite, pero siempre con la conciencia de que estamos hablando de un presente que ya está aquí, un futuro que ya está aquí, que se ha convertido en presente. Pero incluso hace unos días sucedió que varios científicos en el mundo, por acuerdo, salieron a las calles y fueron ante sus gobiernos a protestar diciendo, por favor ya abran los ojos, ¿no? Como la película, por favor ya dejen de negar lo innegable, ya es tarde. Ya es tarde. Y es algo que no queremos escuchar, ¿no? Es una noticia que pasó desapercibida. Estamos hablando de científicos, ¿no? Pasó desapercibido. En diferentes ciudades de todo el mundo llegaron ante las sedes de sus gobiernos, ante sus parlamentos, a exigir, por favor escúchennos, somos científicos, estamos hablando de algo que es inminente, ya es tarde. Yo sé que este mensaje no le agrada a nadie, yo sé que nadie quiere escuchar esto que estoy diciendo, y sin embargo pasó desapercibida. Es una noticia que no trascendió. Los medios de comunicación cómplices, los propios sistemas de poder, todos estos maridajes entre el poder político y el poder económico están negando lo innegable y están diciéndonos que no es tarde, que estamos a tiempo, y están mintiendo. Tal vez lo que vengo a decir aquí en este momento, un poco a propósito de esta novela, es que ya es tarde. Y bueno, creo que esta novela juega un poco con esto, ¿no? Con la idea de que ¿qué va a pasar cuando llegue lo que va a llegar, cuando el agua se acabe, porque se está acabando,
cuando se acaben las fuentes energéticas, se están acabando, esta idea de que es infinito, de que los recursos naturales, las energías, las materias primas son infinitas, que nos vendió el capitalismo descaradamente, ya entramos en esta etapa en que abiertamente ya sabemos que son finitas y que se están acabando. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar el día no tan lejano de que abramos la llave y ya no salga agua? Eso va a pasar. Que ya no haya gasolina, que eso va a pasar, es un hecho, tarde o temprano. Puedo decir 10 años, pueden ser 20 o pueden ser 5, no lo sabemos realmente, ¿no? Entonces, bueno, Nómadas juega con esto y plantea este futuro. Bueno, ¿qué va a pasar cuando llegue este futuro? Pero bueno, ese es el contexto. Creo que la novela sobre todo tiene que ver con individuos, ¿no? que encarnan en personajes específicos y en cómo estos personajes se relacionan con este inicio del fin del mundo como lo conocemos. La novela juega con la idea del fin del mundo, pero no como una catástrofe, no como un apocalipsis, no como algo, ¡guau!, se acaba el mundo, sino el fin del mundo como lo conocemos. Y la transición hacia un mundo en el que la tecnología juega determinado papel, un papel enajenante totalmente, un papel vigilante, un papel manipulador, un papel en el que los individuos nos convertimos en consumidores, dejamos de ser ciudadanos, renunciamos a la ciudadanía, renunciamos a nuestra independencia, renunciamos a nuestra capacidad de pensar para convertirnos en consumidores, en targets, en individuos que a través de la tecnología pueden perfectamente saber qué necesitamos, qué deseamos, qué anhelamos, y a partir de ahí construir la respuesta inmediata desde un mercado que controla absolutamente todos nuestros deseos, ¿no? Entonces, bueno, la novela está atravesada por esto, que va a suceder en un futuro, porque en el presente no está pasando, por supuesto que no. Y luego también está atravesada por la cuestión política. Obviamente toda distopía es una distopía política, y que tiene que ver con la fragilidad de la democracia, como cada vez más al gran capital, a las transnacionales, a los grupos económicos de poder, la democracia les está molestando, les está estorbando. Durante mucho tiempo fueron defensores de la democracia, ¿no? La libertad económica y la democracia iban de la mano, prácticamente era como, ¿no?, lo que nos vendieron. Democracia, libertad económica, mercado, va todo junto. En este universo distópico, en Nómadas, se plantea como cada vez más el gran capital se siente incómodo con la democracia, porque la democracia, bueno, implica que mucha gente pueda opinar, pueda participar y pueda actuar y deba ser escuchada. La democracia implica, por ejemplo, que una empresa extractivista tenga que consultar, entre comillas, a una comunidad para poder comenzar a trabajar en esa zona. Todo esto es incómodo al gran capital. Entonces, en esta distopía se plantea a estos políticos payasos, a estos influencers, a estos personajes enormemente populares gracias al poder de la tecnología, que están y que se ponen al servicio de, que realmente no son estadistas, no son políticos, sino que son eso, gente popular, famosos, gente que la gente identifica y que les da likes, y esta gente cómo se puede convertir en los futuros presidentes de un país, en el país de esta novela, que no es México, pero puede ser México, puede ser cualquier otro país. Estas fabricaciones virtuales apoyadas por grandes poderes cuyos discursos además tienen que ver con la aniquilación sistemática de la democracia. La democracia como una idea que siempre está en construcción y que cae en una especie de desprestigio, que cae en una especie de cansancio, y esto es un síntoma ya muy del presente. Cada vez más gente en muchas partes del mundo desconfía de la democracia y considera que ha fracasado la democracia. Pero entonces, ¿qué viene? Y aquí, bueno, en la novela especulo con la posibilidad de estos nuevos autoritarismos
que no son abiertamente autoritarios, pero que tienen todo un trasfondo neofascista apoyado por el gran capital, porque les va a permitir hacer lo que les dé la gana. Digo, eso ya creo que también lo estamos viviendo en muchas partes del mundo, ¿no? Y luego también está la posibilidad de, frente a la distopía, que está ahí, frente a esta visión pesimista, creo que es una novela al final optimista, porque plantea la posibilidad de la utopía, que está concentrada en el título, que es Nómadas, ¿no? El nomadismo como una construcción utópica frente a la distopía que atraviesa toda la novela, ¿no? Y entonces aparece ahí una colectiva fantasma que viaja por el desierto, huyendo de este nuevo orden mundial, y que va construyendo la posibilidad de reinventarnos a partir de una relación con el ambiente y con nosotros mismos absoluta y totalmente nueva. Bueno, esto es Nómadas, ¿no? Sí. Pero si quieres vamos a... Sí, ciertamente creo que tocas un punto muy importante, Manuel, que es que a los grupos de poder ni les agrada ni les conviene que existan ciudadanos pensantes, que existan ciudadanos conscientes, y de alguna manera vivimos engañados también pensando que sí lo somos, pero en realidad en la práctica de alguna manera muchos de nosotros somos cómplices por omisión, ¿no? Estamos pensando como cuando vamos en la calle y vemos que alguien ataca a una persona, decimos no, alguien más lo va a resolver, ¿no? o alguien va a llamar a la policía, ¿no? Y resulta que nadie lo hace y nadie interviene, ¿no? Y no tomamos cartas en el asunto, y eso está ocurriendo. Digo, Nómadas lo plantea con el agua, que es algo que sabemos que es vital para nosotros, ¿no? Pero la realidad es que estamos contaminando no solo el agua, estamos contaminando el aire, estamos contaminando la tierra, estamos contaminando, hay un montón de tipos de contaminación que ya son realidad, la contaminación lumínica en las noches, la contaminación del ruido, y el problema real es que estas grandes corporaciones y estos gobiernos, que son los que detentan el poder, nos hacen creer que estamos bien, ¿no? Nos venden estos placebos de sí, todo está bien, vamos a seguir bien, y esto también ocurre en la novela, por supuesto, ¿no? Cómo se da el engaño, y para el engaño se valen precisamente de estos personajes que no tienen la menor idea tampoco de lo que está ocurriendo, pero que son fácilmente influenciables y manipulables, porque ellos lo que les interesa, y como lo vemos también en la realidad de estos influencers, les interesa la fama, les interesa tener muchos me gusta en las redes sociales, les interesa que la gente los detenga en la calle y les diga, ay, me tomo una foto contigo, o dame un autógrafo, ¿no? Cuando en realidad ellos son también los cómplices de lo que está ocurriendo, ¿no? En el sentido de que nos están llenando de necesidades que no tenemos. Tú hablabas de democracia, ¿no? Y la democracia la entendemos como esta capacidad, como este derecho que tenemos a elegir, a participar en las decisiones fundamentales que tienen que ver con educación, con salud, con alimentación, con vivienda, con mínimos de bienestar. Y pareciera que la democracia actual, o incluso la que se plantea en determinado momento en la novela, es una democracia que simplemente nos hace tener acceso a bienes de consumo, que todos tengan la posibilidad de comprar, ¿no? Sin pensar simplemente, ¿no? Y ese es un problema que estamos viviendo también en la actualidad y que está aquí planteado en Nómadas. Sí, la idea esta de que dejamos de ser de ciudadanos para ser consumidores, que me parece que ya es muy presente, muy actual. Y luego esta idea, en la creo que, o trato por lo menos de plantear esta idea, la idea del suicidio. O sea, no solamente porque hay una pandemia de suicidios en la novela, escrita, todo esto que estoy planteando se escucha muy pesimista. En serio, la novela está planteada desde el humor negro, todo está en clave de humor. No se trata tampoco de... Es una novela humorística, esa es la idea, humor negro, ironía, farsa, esperpento, ¿no? Todos estos géneros, el absurdo, géneros que se derivan del humor. Sin embargo, bueno, ahí está, una de las cosas que hace el humor es, a través de la sonrisa congelada, entrar en realidades terribles, ¿no? Y creo que es un poco la intención de la novela. La intención es de que te sonrías, pero que la sonrisa se te quede congelada en algún momento y empieces a transitar hacia otras conciencias o hacia otras preguntas, ¿no? Entonces, bueno, eso. Somos que Ursula K. Le Guin también lo plantea en el relato, otra distopía también muy interesante, que tiene eso, ¿no? Somos productores, consumidores. Somos consumidores, ya no somos ciudadanos, no somos entes. Para eso están estos aparatos, ¿no? En la novela se llaman telencéfalos, que es un poco la evolución del
Del teléfono celular. La evolución del smartphone, ¿no? Fíjense, analicen la palabra, teléfono inteligente, smartphone, ¿no? O sea, ese aparato que piensa por nosotros, que decide por nosotros, que siente incluso por nosotros, ¿no? Y también en quien confiamos, además, ciegamente, ¿no? Si queremos saber algo, en la actualidad, vámonos a buscarlo aquí y le damos esa validez sin reflexionar un poco más a fondo, ¿no? Sí, entonces, bueno, eso. Pero ¿quiénes están decidiendo? Al final, hay algo que se llama algoritmo, que es enormemente poderoso, que está tomando decisiones por nosotros. Y ni siquiera somos conscientes de esto, ¿no? O sea, hay una serie de cálculos matemáticos que funcionan perfectamente en Internet, que está tomando decisiones y que te van orillando y que te hacen vivir en un mundo, en una burbuja específica que identificas con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, este juego perverso de tecnologías va anulando nuestra capacidad de consenso, de diálogo, de discusión, que es la base de la democracia. La base de la democracia no es la representación mayoritaria, eso no es cierto. La base de la democracia es la capacidad de discutir, de debatir y de llegar a puntos de acuerdo en los que siempre las minorías políticas, y digamos que es como la gran aspiración de la democracia, las minorías políticas están de alguna manera incluidas y representadas. Ningún otro régimen en el mundo existente hasta ahorita que conozcamos garantiza la representación de las minorías políticas. La democracia no es que lo haga totalmente, pero aspira a ello, y ya aspirar a ello es bastante interesante. Pero ¿qué pasa? Que la democracia, que no es la representación de la mayoría, sino la capacidad de llegar a acuerdos a través de la discusión, a través de disentir y a través de consentir, la tecnología nos ha creado a través del algoritmo, a través de yo sé lo que deseas e inmediatamente alimento este deseo, de manera inmediata además, ¿no? Ha creado mundos aislados en los que creemos, en los que existimos y pensamos que esto es el mundo. Entonces, cuando confrontamos otras posibilidades, otras formas de vida, el choque es brutal. Pero detrás de eso hay ciertos intereses, o sea, detrás de eso hay gente que quiere que esto funcione así, ¿no? Que le está apostando al fracaso de la convivencia la convivencia inteligente, digamos, la convivencia a partir de la capacidad de dialogar, para que estemos permanentemente en estados emocionales puros, en anhelos y en deseos constantes que necesitamos satisfacer. ¿Y quién satisface esos deseos y esos anhelos? Siempre hay un producto ahí a la mano. Siempre hay un mercado que está muy pendiente, que está analizando estos deseos. Es decir, nos reduce a un estado emocional, y este estado emocional necesita ser satisfecho de inmediato porque el vacío que tenemos es grandísimo. Y siempre hay un producto que además está en tu puerta a las 24 horas o a las 48 horas. Nada más tienes que hacer clic, clic, clic e inmediatamente llega, ¿no? Bueno, esto en la novela lo exploro, lo llevo más allá, ¿no? Jugando con el futuro, jugando con, bueno, ¿hasta dónde puede llegar esto, no? ¿Hasta dónde lo podemos llevar, no? Y lo podemos llevar lejísimos, ¿no? Y de hecho hay una escena donde uno de los personajes, esta científica, necesita su Fenta para poder ser feliz. Son muchas vertientes las que atraviesa la novela. Una de ellas es cómo las drogas son suministradas por el gobierno, por el Estado, para poder tener a la gente feliz, porque para poder ser productivos tenemos que ser feliz, ¿no? Toda esta filosofía del ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El auto... ¡Ay! Se me fue ahorita. La filosofía que sostiene el capitalismo, estos libros de... Autoayuda, coño, perdón, gracias, se me fue. Estos libros de autoayuda que no dejan de ser una filosofía, cuidado, es una filosofía, no las despreciemos. Es una filosofía que sostiene el capitalismo. Todos estos libros de autoayuda se basan en la inagotable felicidad. O sea, tú estás obligado a ser feliz, lo cual es absurdo y es estúpido, ¿no? Entonces, esta felicidad permanente es insostenible desde el punto de vista anímico, pero para eso están las pastillitas, para eso están las drogas, ¿no? Para eso están, ¿no? Para eso están estas
abre la boca, te doy la pastillita, y si sientes tristeza, o si sientes melancolía, o si sientes angustia, ¿cómo no sentirla, carajo? ¿Cómo no sentir angustia, tristeza o melancolía? ¿Por qué no sentirla además? ¿No? Reivindicar el dolor, reivindicar el llanto, reivindicar la rabia también, el Nuestra coraje. humanidad, ¿no? La humanidad, exactamente, ¿no? Entonces, pero no, abre la boca y te damos pastillita, ¿no? El ansiolítico, el antidepresivo, ¿no? Y todo esto está, hay un dato muy interesante, en los años 90, el gobierno estadounidense, para impulsar las neurociencias que nos han llevado a todas estas pastillas, ¿no? A todos estos diagnósticos químicos, no todo es un desajuste químico cerebral y tengo tu pastillita, invirtió $50,000 millones el gobierno estadounidense para impulsar esta vertiente de la psiquiatría, que es $50,000 millones. Es un dato en los 90, es un dato escalofriante, y tiene que ver con el desarrollo de toda esta farmacodependencia, que ya es un hecho, que es real, que ataca esto, ¿no? Ataca ataca la imposibilidad, es decir, que ataca al derecho que tenemos a la tristeza, o al dolor, o al llanto, o a la rabia, a través de diagnósticos oportunos que amenazan con que eres improductivo, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú estás triste, eres improductivo. Si tienes rabia, eres improductivo. Si estás melancólico, eres improductivo. Si tienes ganas de, no sé, de pronto de detenerte y de tomar un respiro, de preguntarte qué sentido tiene tu existencia, eres una amenaza para la productividad. Entonces, bueno, existe toda esta farmacopea maravillosa creada desde los laboratorios y las farmacias, que tienen un poder impresionante en términos de lobby, en términos de intervenir en la democracia y decidir qué tipo de leyes se van a aprobar. Y está demostradísimo, esto no lo estoy inventando yo. Y bueno, todo esto, yo en la novela lo llevo un poco al límite, ¿no? Lo llevo un poco más allá. Desde la farsa, entonces, se crea una pastillita que tiene una sonrisa, ¿no? Como una carita feliz, que se llama Sunrise. Y bueno, y que estas pastillas permiten que la gente esté permanentemente feliz. Pero bueno, va a pasar algo ahí, y entonces se desata una epidemia de suicidios que se convierte en un problema de salud pública, porque el gobierno no responde, no tiene la velocidad. Esto aparece al principio de la novela, no estoy haciendo spoiler, aparece muy al principio de la novela. No tiene la capacidad de responder para levantar los cadáveres, ¿no? de las calles, porque la epidemia de suicidios es tal que va superando la capacidad que tiene el gobierno para levantar los cadáveres de las calles. Yo escribí esto, insisto, antes de la pandemia, y de pronto recuerdo que cuando ya estaba escrita la novela, cuando estaba en proceso de edición, cuando estábamos viendo cuándo podría salir, de pronto me viene la noticia en Ecuador de cómo el gobierno ecuatoriano no podía levantar los cadáveres de las calles a partir de la epidemia. Por eso esta sensación de que la novela de pronto dejó de ser una distopía futurista para convertirse en un presente casi inmediato ha sido bastante estremecedora y escalofriante, ¿no? Y de hecho también nos habla de cómo de alguna manera nos hemos insensibilizado ante el dolor, obligados justamente, en parte, yo pensaría que todos somos adictos a algo de alguna u otra forma, ¿no? Están estas drogas farmacológicas que señalaba Imanol, ¿no? que son de tratamiento ya muy recurrente, porque en la actualidad la depresión y la ansiedad están haciendo presa de las sociedades, y lo vemos claramente todos los días. Y otra parte, pues están las drogas que conocemos como tales, está la marihuana, está el alcohol, está la cocaína, están todos estos que son un gran negocio también, y que son también una salida que toma la gente. Y por otro lado están las drogas que podemos considerar como suaves o como imperceptibles, en las que estamos también imbuidos, que también nos proveen de una felicidad ficticia, como puede ser los videojuegos, o puede ser Netflix, o puede ser ir al cine, o puede ser todo este tipo de cuestiones que también de alguna manera se erigen en mecanismos de control, y que de alguna manera también están haciendo que perdamos esta noción de comunidad, ¿no? Las famosas redes sociales, donde estamos llenos de amigos y podemos tener miles de amigos, pero pues ni siquiera los conocemos a muchos de ellos, ¿no? Que también están aquí en la novela como las neuritas, ¿no? Las neuritas sociales se llaman en la novela, sí. Evolucionan hacia algo. Bueno, aquí le explico un poco. El telencéfalo, esa palabra existe, y esa es una parte del cerebro que conecta las neuronas, que permite que la información viaje de neurona a neurona. Se llama telencéfalo. A mí me encantó la palabra,
y bueno, la trasladé a la tecnología y entonces, bueno, en la novela aparecen unos aparatos que son como la evolución del teléfono celular, que todos conocemos y tenemos, que se llaman teléncefalos, porque tienen la función social de tener permanentemente conectados a la gente, ¿no? Como el telencéfalo neuronal. El telencéfalo social es este aparato que nos tiene permanentemente comunicados y que permite que nos tengan impresionantemente vigilados, ¿no? A grados, yo creo que todos hemos experimentado esto de estar hablando con alguien de algo, no sé, de lo que sea, ¿no? De fíjate que necesito unos lentes nuevos porque ya no veo bien, etcétera, y a la media hora o a la hora o al día siguiente recibir en tu correo electrónico un anuncio de una óptica y dices, no mames. Creo que todos los hemos experimentado. Y sí nos gusta pensar que es como magia, ¿no? Que bueno, igual y no, sí. O sea, sí nos están vigilando, sí nos están escuchando, pero no con términos, no les interesa nuestro pensamiento político, ni siquiera tenemos un pensamiento político que les suponga una amenaza, porque han conseguido destruir, que todo esto está en la novela, han conseguido destruir nuestra capacidad de organización. Nuestra militancia en redes sociales es una maravilla, ¿no? Yo desde mi casa, no, chinga su madre el Tren Maya, ¿no? Pobre ecología. Somos ciberrevolucionarios ahora, ¿no? Ok, vale. Sí, ya está, ya te quedas tranquilo, ya cumpliste con tu cuota revolucionaria tuitera y ya está, ¿no? Entonces, bueno, ellos saben que no somos una amenaza, realmente no somos una amenaza. Lo tienen muy claro. Entonces, la vigilancia y el control no pasa por un tema político, pasa por un tema económico. Es decir, todo el rato están muy pendientes de qué deseamos, qué necesitamos y hay una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, bueno, por eso se llaman telencéfalos estos aparatos, porque mantienen a toda esta comunidad, a todas estas neuronas sociales que somos nosotros, permanentemente conectados, supervisados y vigilados, pero con una absoluta y total incapacidad para organizarse. Aunque en la novela sí se plantea la posibilidad de la organización, que es una especie como de regreso al origen, esta colectiva nómada, esta colectiva fantasma, que en la novela se llama colectiva fantasma, es al final regresar un poco al origen y a la capacidad que tenemos para organizarnos desde la perspectiva de la idea de lo comunitario, fundamental y básico, y de la idea de vernos a los ojos y entender que en el otro está nuestra posibilidad verdadera de supervivencia. Y cuando hablamos del otro, no solamente del otro ser humano, sino del animal y del árbol y de todo esto en lo que estamos, a lo que pertenecemos. A pesar de que durante siglos nos han educado para hacernos pensar que la naturaleza es aquello que está fuera de nosotros, es algo que está ahí fuera, que es una amenaza. La naturaleza siempre la vemos como una amenaza, ¿no? Si nosotros pensamos en la naturaleza, la pensamos como una amenaza. Todo está construido a nuestro alrededor para mantener a la naturaleza fuera de nosotros, lejos. Los animales son una amenaza, son un peligro, hay que matarlos, ¿no? Las plagas, los insectos, etcétera. Y esta construcción ha funcionado muy bien. O sea, nos hemos alejado a tal grado que no nos pensamos como parte de la naturaleza. La naturaleza es algo ajeno a nosotros, que tenemos que salvar, ¿no? Como si la naturaleza necesitara ser salvada por nosotros, cuando lo que tenemos que es salvarnos nosotros, porque nosotros somos parte de esa naturaleza, no porque no es algo ajeno a nosotros, ¿no? Yo creo que justamente ese es el dar un poquito en el clavo, y que también está aquí en la novela, ¿no? El retomar, el recuperar esa necesidad de vivir en comunidad, en comunión, y no solamente con la naturaleza, sino empezando por nosotros como sociedad, ¿no? Estamos de alguna manera individualizándonos también, y estamos aceptándolo de buen agrado, además, ¿no? Esta individualización que tiene que ver mucho con los teléfonos inteligentes, con las redes sociales, con la tecnología, con la convivencia cotidiana, con la tecnología que nos absorbe, que nos abstrae, que de alguna manera nos permite servir como un placebo para alejarnos de los problemas que nos aquejan, para distraernos, pero está cumpliendo con su cometido en realidad, ¿no? Porque nos estamos desentendiendo de atender los problemas que son reales, que son necesarios. Y en la novela lamentablemente llega el punto en que para hacer comunidad se tiene que hacer de manera clandestina. Y yo creo que en ese sentido no es premonitoria todavía, sino es preventiva,
porque estamos en el momento en que todavía podemos retomar esa comunidad. Y no se trata de satanizar de ningún modo a la tecnología pues también es buena, nos sirve para muchísimas cosas, nos aligera la vida, nos ayuda en las tareas, nos ayuda con las recetas de cocina, con infinidad de cosas que se nos puedan ocurrir, incluso en las compras. Pero se trata sí de tomar conciencia de cuál es el papel real que tiene esta tecnología en mi vida como ser humano y qué estoy haciendo yo, qué tanto me he alejado de los míos para entregarme a esta felicidad ficticia, ¿no? que nos da la tecnología. Sí, obviamente el ser humano sin tecnología no sobreviviría en el planeta Tierra, ¿no? Hay un ejercicio de un autor de ciencia ficción que Los rollos humanos se llama, ¿no? Es un ejercicio en el que él plantea esto. Bueno, si mandamos, se supone que es una nave que va viajando, se encuentra con la Tierra, está poblada por seres humanos, y dicen, bueno, queremos saber si el planeta Tierra es habitable o no. Y entonces mandan rollos humanos, es decir, réplicas humanas pero sin cerebro, sin capacidad, sin inteligencia, ¿no? Entonces nos envían y unos cuantos caen en el mar, se ahogan, otros cuantos caen en el desierto y mueren deshidratados por efectos del sol, y otros cuantos caen en el polo norte, en el polo sur y mueren, ¿no? Entonces la conclusión es, no, el planeta Tierra no es habitable para los seres humanos, ¿no? Porque obviamente el ser humano, si ha podido sobrevivir en el planeta Tierra y ha podido poblarlo, sobrepoblarlo, y se ha convertido en esta plaga que somos, es gracias a la tecnología. Cuando hablamos de tecnología hablamos del fuego, ¿no? Hablamos de ese palo que afilaron y que se convirtió en una lanza y que les permitió cazar mejor, ¿no? Hablamos de las cestas. Hace poco leí un artículo muy interesante de una antropóloga que decía, el verdadero salto tecnológico no fueron las armas como se cree, pues es una visión muy patriarcal, ¿no? Muy machista, ¿no? Las armas fue lo que nos llevó a la evolución. No, fueron las cestas, fueron aquello que nos permitía transportar cosas, ¿no? Que ese fue el verdadero salto tecnológico, ¿no? Lo que nos permitió transportar agua, transportar alimentos, ¿no? Pero bueno, en fin, la tecnología siempre ha estado ahí, y no podríamos sobrevivir en esta tierra, los seres humanos, sin tecnología. Pero sí ha existido históricamente una relación del ser humano, la tecnología y el medio, una relación de equilibrio. Y este equilibrio se rompió en el Renacimiento, con la expansión colonialista, imperialista. Ese equilibrio se rompió, desapareció. Hace 500 años que ese equilibrio roto, brutalmente roto, no se ha repuesto. Los pueblos, curiosamente, las voces de los pueblos que durante esos 500 años nos han dicho, rompimos el equilibrio, son las voces menos escuchadas, porque son los pueblos originarios, son los pueblos que tienen esta relación con el ambiente muy diferente a la que tenemos los occidentales. Y cuando hablo de los occidentales hablo de todos nosotros, a pesar de que estamos en México. Y son las voces menos escuchadas, son las voces que ahora están defendiendo el territorio frente a las empresas extractivistas y los están matando. Y de manera escalofriante, o sea, la cantidad de ambientalistas, mujeres y hombres que están defendiendo el territorio frente a la voracidad extractivista del gran capital, la cantidad de muertos en Latinoamérica es impresionante y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces no se trata de condenar la tecnología, se trata de no romper ciertos equilibrios que ya se han roto y que se han roto con un fin voraz, ¿no? De codicia, de acumulación, y que tiene que ver con la lógica del imperio, con la lógica del colonialismo y del capitalismo, aunque suene a disco rayado, ¿no? Pero es que es así. Y esta lógica extractivista de utilizar toda la materia prima, todas las energías, todas las fuentes naturales, utilizarlas para mi enriquecimiento, esta lógica es la que impera y la que está ahí. Bueno, en Nómadas lo que hacemos es, en la novela Nómadas lo que hago es un poco llevar esto al límite, que no está tan lejano, déjenme decirles, y jugar con esta posibilidad. Las respuestas hay, y quienes tienen de pronto las respuestas son las voces menos escuchadas y más invisibilizadas, ¿no? Que esto también es enormemente paradójico. Alguien decía, el 70% del planeta está amenazado ya, ¿no? De los bosques,
están ya amenazados, y quienes defienden los bosques son el 5% de la población, que son los pueblos indígenas. Que representan, están matando además. Y que representan un 5%, es decir, un 5% de la población está levantando la voz a la destrucción del 80% del planeta, ¿no? Un 5% nada más. Que además eso, son voces cuestionadas, porque son voces, los pueblos originarios no solamente han sido invisibilizados, su conocimiento es cuestionado, es puesto en duda por la ciencia occidental, ¿no? Eso no es ciencia, es magia, es pensamiento, ¿no? Pensamiento mágico. Es enormemente cuestionado el conocimiento que viene de los pueblos originarios por la ciencia occidental, que es la que se ha impuesto de manera vertical, de manera colonial, y nos cuesta muchísimo salir de esta lógica de pensamiento, ¿no? Nos cuesta muchísimo, o sea, nos cuesta mucho imaginar un mundo que no sea este que estamos viviendo. Y ahí es un poco la gran condena. En Nómadas, en esta novela, esta colectiva fantasma de pronto se empieza a imaginar, frente a este panorama bastante jodido que estoy planteando, empieza a imaginar la posibilidad de vivir de otra manera, que es un poco, yo creo que es el mensaje utópico de la novela, está ahí, podemos pensar la posibilidad de vivir de otra forma, de otra manera que no sea esta, que nos han vendido como única forma. Se trata de imaginación nada más, ¿no? Se trata de... Esa es una pregunta fundamental, pero para llegar a esa pregunta tenemos que tomar conciencia para podernosla plantear, ¿no? Hay un sociólogo de nombre Charles Wright Mills que nos dice que hemos perdido, o que uno de los grandes problemas que enfrentamos en la modernidad es que hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Ya nada nos asombra, ya nada nos maravilla, todo se normaliza, y dentro de esta normalización también de repente cosas que en algún momento cuando comenzaron a surgir como esta gente colgada en los puentes o los descuartizados o estas noticias terribles, ya las vemos como, sí, unos más, ¿no? Ya no nos importa. De hecho en la novela este personaje de esta científica que menciona Imanol tiene una bitácora de los suicidas de su edificio, ¿no? Entonces lleva una nota de fulanito de tal del 2C barbitúricos, perenganito de tal se lanzó al vacío, ¿no? Y estamos normalizando las cosas. Entonces yo creo que sí necesitamos hacer un alto total para poder plantearnos esta pregunta como alternativa, porque creo que la cuestión aquí es que justamente no nos estamos dando el tiempo para reflexionar y para pensar que hay alternativas, ¿no? Pensamos que, como tú señalabas, este es el único mundo posible, ¿no? Este es el único mundo posible, que significa la paulatina, sistemática destrucción, que está así, o sea, está demostrado. Yo sé que sueno como un loco, ¿no? Estos locos que vienen anunciando el fin del mundo, ya nos dijo, Óscar de la Borbolla, que todos estamos locos. Sí, yo sé, pero bueno, cuando así como que, el mensajero de la destrucción, ¿no? Chinga tu madre, yo voy a seguir disfrutando de la vida porque lo que me estás diciendo no tiene ningún sentido, ni tiene ninguna lógica. Las formas de producción y las formas de consumo que están en la mayoría del planeta en este momento son suicidio garantizado de la especie humana. Eso es un hecho. Y me podrán decir que no. Pues ahí ustedes, engáñense si quieren. Es una realidad. Las formas de consumo y las formas de producción para sostener la forma en que vivimos en este momento están... O sea, ya nos llevaron al barranco. O sea, ya nos estamos cayendo, no estamos al límite, ya estamos cayéndonos. Y en esta caída estamos cerrando los ojos y estamos diciendo, no es cierto, 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 hasta que ¡paz!, ¿no? Llegue este momento. Y no es catastrofismo, en serio, no es catastrofismo, de veras no es catastrofismo. Ahí están los datos que los científicos están suministrando, que están diciendo y que están negando, pues quienes tienen el poder económico y el poder político, que no desean que estos datos se conviertan en realidades, porque también es cierto que si... A ver, ¿cómo vamos a gestionar el hecho de que en México, máximo en 10 años, no va a haber agua para todo el mundo? ¿Cómo gestionamos esto? Yo sé, este hombre está loco. En 10 años, en México no va a haber agua para todo el mundo. Hablo de México porque es nuestra realidad inmediata. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo vamos a gestionar esto? Y todo lo que conlleva, porque
El hablar de la carencia de agua está asociada con cuestiones sanitarias también, alimentarias, cómo se van a regar los campos. O sea, pensamos en agua y pensamos, ay, no me voy a poder bañar en 10 años, ¿no? O sea, ojalá fuera el problema que no nos pudiéramos bañar, ¿no? Pues ahí nos lamemos como los gatos, yo sé, qué sé yo. Pero el problema es mucho más grave. El problema es que nos vamos a quedar sin agua de riego para los campos, nos vamos a quedar sin agua para alimentar a los animales, nos vamos a quedar sin agua para beber. De hecho, aquí en la novela también está manifiesto en un río que fue contaminado por una minera y que ha hecho que el paisaje se convierta en una tierra yerma donde los arbustos crecen con el color de la mierda, porque así lo dice además literalmente. Y huelen, las flores huelen a mierda, sí. Las flores también tienen este aroma, y eso se ha normalizado, y la gente que vive en esta distopía dice, bueno, pues así es la vida y ese es el agua que tomamos, ¿no? Entonces estamos encaminándonos realmente hacia allá, ¿no? Sí, bueno, eso es, sí, esto es, no sé qué hora es, pero no sé si haya... No, todavía tenemos. Igual alguna pregunta o algo, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos un cuarto para las 5. No sé si quieran, por eso digo, igual no sé si quieran abrir el micrófono igual, para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, para no repetirnos. Bueno, agregar rápidamente, en 10 años más o menos, pueden ser 15 o pueden ser 5, me da igual, o 20, no va a haber suficiente agua para todo el mundo en México. El 70% del agua que existe en México está dedicado a la industria. El agua que consumimos es únicamente el 30%. O sea, del agua disponible en este momento en México, el 30% es para consumo humano, el 70% es para la industria. Cuando nos quedemos sin agua, ¿ustedes creen que van a ir con la industria, van a ir con Bonafont a decirle, oye, deja de hacer negocio con el agua porque no? Es claro que la siguiente guerra mundial va a ser la guerra por el agua, sí, sin duda. Hola. Hola, ¿qué tal? No te vine a ver a vos, vine a ver a Óscar de la Borbolla y a Beatriz, pero cuando te empecé a escuchar, dije, no, me tengo que quedar. Me encantó tu visión apocalíptica y rescato 3 como conceptos que me parecieron como bastante... El tema de que estamos siendo observados y vamos más allá de el Big Brother, ¿no? Es una visión panóptica que surge y se multiplica, porque ya no es el panóptico Foucaultiano de, es un lugar y de ahí miramos a todos somos mirados y a la vez miramos a los demás, entonces se produce como un fenómeno panóptico pero multiplicado, ¿no? Entonces rescato eso primero, rescato el tema de que eso también es una forma de la dominación y del control, porque así lo decía Foucault y así lo dicen todos, y esta cosa de falta de democracia, ¿no? Como de el totalitarismo al final implica como... Bueno, no recuerdo bien los términos políticos, ¿no? Pero es la movilización total del individuo en todos los aspectos, ¿no? Esos eran los antiguos totalitarismos fascistas, ¿no? Pero ahora hay un totalitarismo no reconocido o no llamado por sus letras, ¿no? Donde estamos todos medio estupidizados con las redes y la boludez, y eso aplaca cualquier... No, pero es así, y aplaca cualquier resabio político de movilización, ¿no? Que es la base, ¿no? El accionar. Y por último, por ahí no tiene nada que ver, pero esta cosa de la separación entre el hombre y la técnica o los instrumentos, ¿no? Esta alienación total en la cual, pues, ya no nos asombramos de cómo ha sido hecho un vaso, de todo lo que hay detrás, porque pues justamente se naturalizan las cosas y la técnica se separa del hombre, porque antes el hombre era su oficio y hoy por hoy el hombre ya no es su oficio, ¿sí? Hoy no hay artesanos prácticamente, hoy estamos separados como humanidad de lo que es la técnica, ¿no? Alienados totalmente. Entonces creo que rescato esos. Me compré la novela, la voy a leer. Genial, buenísimo, muchas gracias. Fíjate, hay algo muy interesante que acabas de decir de lo último, y en esta idea de tecnología, obviamente es inseparable, la especie humana y la tecnología son inseparables, de acuerdo, pero había un control, es decir, tú fabricabas tu asadón para cultivar. Ahora la relación que tenemos con la tecnología es totalmente mágica. No creemos que sabemos, no sabemos un carajo. Nosotros compramos el aparato y le pegamos al botoncito que nos dicen que le pegamos al botoncito. No tenemos ni idea cómo funciona realmente. El 80% de la tecnología que consumimos no tenemos
cero conocimiento real de cómo funciona. La relación que establecemos nosotros con la tecnología actual es de pensamiento mágico, es fantástico, es genial. En la época del ultra desarrollo de las ciencias y de la tecnología, nuestro pensamiento es más mágico que nunca. Nosotros damos a un botoncito y tenemos la fe de que va a pasar algo. No tenemos ni idea de cómo pasa ese algo. Por supuesto que habrá alguien, ¿no?, por ahí que te diga, no, sí, mira, funciona así y así. Pero la gran mayoría de la gente no tenemos ni idea de cómo funciona la tecnología de la que dependemos totalmente, absolutamente, ¿no? Entonces hay una relación mágica, ¿no?, muy interesante, cuasi religiosa, muy interesante. Y lo que planteas es genial. Es decir, la tecnología que usábamos, que se usaba antes, era una tecnología que nosotros producíamos a partir de necesidades reales, no a partir de necesidades creadas, sino de necesidades reales, y era una tecnología que manipulaba el colectivo, ¿no? De hecho, la novela se llama Nómadas porque es una apuesta a regresar al nomadismo. El nomadismo, bueno, me voy a poner un poquito filosófico, rápidamente. El nomadismo frente al sedentarismo. El sedentarismo parte del principio de el templo y el grano, ¿no? El cultivo y el templo, Dios y el alimento, y la creación de una clase superior que controla el grano y que controla a Dios, a los dioses, me da igual como dioses, etcétera. Templo y cultivo del grano. Ahí inicia el sedentarismo, y a partir de ahí inicia el extractivismo, ¿no? Para cultivar, arraso con los bosques, para poder comer, domestico a los animales, ¿no? Y además la idea de inmortalidad, es decir, las grandes civilizaciones todas se basan en un impacto brutal. Nos asombra las pirámides, pero ¿sabes?, detrás de las pirámides hay ecocidios brutales, ¿no? Desde hace ya 4.000, 5.000 años hay ecocidios brutales. El nomadismo siempre nos provoca cierto escozor, cierta sospecha. Los nómadas han sido brutalmente perseguidos y exterminados. Las culturas nómadas americanas no se estudian. Se estudian los grandes imperios sedentarios que se basan en el grano y en el templo. Las culturas nómadas no se estudian. Fueron exterminadas y borradas de la... El nomadismo, la filosofía del nomadismo es únicamente tengo lo que puedo cargar, nada más. Y nada más consumo lo que necesito consumir, ¿no? Entonces los pueblos nómadas fueron mucho más perseguidos que otros pueblos, porque los pueblos sedentarios, en el caso de América Latina, eran absorbibles. Los nómadas no. A los nómadas los exterminaron. A los pueblos sedentarios los moldearon, los domesticaron, porque eran modelos, digamos, muy semejantes, ¿no? Simplemente se sustituyeron, una religión se sustituyó por otra religión, un orden político por otro orden político, pero con los nómadas no podían hacer esto, así que los exterminaron. Entonces la idea del nomadismo en la novela tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de regresar a una forma de vivir. Obviamente no estoy hablando, hay que regresar al nomadismo, es una novela, ¿no? Entendamos, pero la esencia del nomadismo es la no posesión, poseo únicamente lo que necesito realmente, ¿no? Y trato de no dejar una huella, o la huella que dejo es mínima. Frente a la idea de sedentarismo, que es la inmortalidad a través del templo y el control de la materia prima, porque eso me da poder. Si yo controlo el grano, tengo poder. Si además controlo a Dios, tengo el hiperpoder, ¿no? Entonces, bueno, los pueblos nómadas eran esencialmente democráticos, porque tenían que tomar decisiones colectivamente, porque todo afectaba al colectivo, ¿no? Entonces, bueno, esta posibilidad de la utopía a través del nomadismo, en términos simbólicos, obviamente, no vamos a... Bueno, tal vez un día terminemos siendo nómadas todos, no me extrañaría nada, ¿no? Como vamos, pero sí, en términos simbólicos, el nomadismo como una posibilidad que tiene que ver con esto, ¿no? Con el no control, con el no posesión, con la idea de posesión que es principalmente sedentarista. La posesión tiene que ver con lo sedentario, el nomadismo tiene que ver con la relación en términos de equilibrio con el medio y con los demás para poder sobrevivir, ¿no? Yo no sé por qué terminé diciendo esto, pero muchísimas gracias.
Creo que ya terminó el tiempo, ¿o todavía estamos? Nos quedan todavía unos minutos y no han llegado nuestros siguientes ponentes. Entonces, bueno, pues si no están alguien aburridos, más quiere hacer una pregunta, puede venir. En lo que yo les recuerdo que en esa mesa está esta novela y de veras no se las puedo recomendar con suficiente fuerza. Como ya se dieron cuenta, el pensamiento político, literario, la capacidad de hacer metáforas de Imanol es portentosa, y a mí me fascina descubrir escritores que a través de la ficción nos quitan telones y nos permiten imaginar otras posibilidades para un sistema político, para lo que implica vivir como vivimos. Todo eso, en lugar de hacer un ensayo, en lugar de hacer un partido político, Imanol escogió el camino del escritor de ficción. Pero créanme que yo que ya leí esta y todas las novelas de Imanol, es increíble la sensación de transformación que te invade después de leer una novela como Nómadas. Entonces, 75 pesos, llévense firmada. Y una última pregunta, ¿no? Sí, bueno, nada más rápidamente decir...